Este trabajo fue presentado a un inicio como un caso clínico, fue presentado en el encuentro anual de la Sociedad Internacional de Cirugía de Mano y también de la Sociedad Americana de Cirugía de Mano. Sin embargo, la principal pregunta que tenía en los inicios de este trabajo cuando comenzó un caso clínico era cómo hacer una cúpula radial que sea lo más anatómica posible y que sea reproducible por todos, ¿no? Recordemos que existen tres pilares fundamentales que dan la estabilidad al codo. Una es la articulación entre el cúbito y el húmero distal, otro es el complejo ligamentario lateral y el ligamento colateral medial, su banda anterior dimensión. Y está demostrado que la sobredimensión es más dañina que la reducción del tamaño de una cúpula radial, ¿no? ¿En qué casos no usaría? Obviamente, si tengo una prótesis disponible, no voy a dudarlo, ¿no? Ya está comprobado, tiene buena evidencia científica, uso la prótesis convencional, digamos, los diseños actuales que existen en el mercado. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Evitamos migración proximal del radio, damos una estabilidad vertical al paciente, ¿no? Y existen muchos. Los resultados que él nos muestra es que existen cambios a nivel radiográfico, tanto en el capitelio, ¿no? Osteólisis proximal del radio, por ejemplo. Sin embargo, esos cambios no están asociados a algún tipo de sintomatología en el paciente. Es bastante interesante esto. Hay que considerarlo como una opción, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, cirugías de revisión de prótesis. Esta fue una idea del doctor Kevin Chung. Y, más importante, usarlo como una alternativa, no como un reemplazo a los sistemas ya vigentes. Reitero las gracias, doctor Sergi Barrera, doctor William Gibaja y doctor Anán Palacios. El título de la presentación es Sin prótesis de cúpula radial y ahora qué sigue, ¿no? Eh, Aclarar que no tengo conflictos de interés. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a casos complejos de luxofracturas de codo, ¿no? ¿Cómo inició este trabajo que al inicio fue un caso clínico y bueno, ahora ya está en la fase de cohorte, ¿no? Eh, Como ustedes pueden ver en sus pantallas, este trabajo fue presentado a un inicio como un caso clínico, fue presentado en el encuentro anual de la Sociedad Internacional de Cirugía de Mano y también de la Sociedad Americana de Cirugía de Mano. El encuentro anual fue realizado en el año 2023 en Toronto, en el mes de octubre, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de presentar ese trabajo como un caso clínico y también de hacer rotaciones en 4 centros de cirugía de mano de alto nivel, donde tuve la oportunidad de, como es parte natural de toda ciencia, evolucionar el formato de cómo hacer una cúpula radial de forma más anatómica y respetando ciertos parámetros biomecánicos, ¿no? Tuve algunos consejos de unos grandes maestros, por ejemplo, el doctor Kevin Shum, que es de la Universidad él es de Rochester, ¿no? Y también de varios otros grandes, como por ejemplo el doctor Rodríguez con la Clínica Mayo, y que me dio algunas sugerencias. Em, Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a casos complejos, como les comentaba, ¿no? Estas son imágenes, son de referencia del doctor Mirko Tello, que también es de Perú, eh, con tratamientos bastante creativos, ¿no? Como el uso de una prótesis de cemento quirúrgico, prótesis entre comillas, ¿no? O espaciador de cemento quirúrgico, como se le quiera llamar. Este de otro caso es del doctor William Gibaja, ¿no? También usando una cúpula radial hecha de cemento quirúrgico. Sin embargo, la principal pregunta que tenía en los inicios de este trabajo cuando comenzó un caso clínico era cómo hacer una cúpula radial que sea lo más anatómica posible y que sea reproducible por todos, ¿no? Dejando de lado la subjetividad, porque la mayoría de veces es como hacerlo a mano alzada y el que mejor encaja es el que se usa, ¿no? Entonces hice una revisión, voy a presentarles bastantes artículos relacionados a esto y al final les voy a presentar un paso a paso de cómo hacer una cúpula radial respetando justamente estos parámetros anatómicos y biomecánicos con resultados hasta ahora a corto plazo aparentemente satisfactorios. Muy bien. Los objetivos de la presentación, en primer lugar, yo no busco reemplazar el tratamiento actual del sistema de prótesis de cúpula radial que ya existe, ¿no? Que ya existe actualmente en el mercado.
Estos ya tienen una evidencia científica bastante fuerte, ¿no? En el nivel más alto, tanto a corto como a largo plazo y con las complicaciones propias de cualquier tipo de cirugía. El objetivo principal de mi presentación es básicamente presentar una alternativa de tratamiento, ¿no? ¿En qué contexto? En el contexto de pacientes con fracturas con minutas de cúpula radial que sean irreconstruibles, con lesión de tejidos blandos asociados, ligamentaria principalmente, en los cuales no se cuente con disponibilidad de este sistema protésico que actualmente existe en el mercado, ¿no? Que puede usar este cemento quirúrgico, esta cúpula radial de cemento, puede ser usada de forma temporaria o definitiva, como vamos a ver más adelante. Y también el otro objetivo de la presentación es de uniformizar la manera de realizar este paseador de cemento quirúrgico, haciéndolo de una forma más objetiva, ¿no? Siguiendo un paso a paso. Infelizmente, o diría yo más bien felizmente, la cúpula radial no es totalmente circular y esto básicamente se sabe desde hace muchos años. La cúpula radial más bien es una elipsoide, ¿no? Tiene un diámetro mayor y un diámetro menor. Recordemos que la cúpula radial no solo se articula con el capitelium, sino también se articula con el notch sigmoideo, la escotadura sigmoidea del cúbito proximal, ¿no? Y como ven en la imagen, existe básicamente esta congruencia articular. Recordemos que la estabilidad del codo predominantemente es ósea, ¿no? Es por eso que cuando tenemos pacientes con luxaciones de codo frecuentes, por ejemplo, posterior, después de reducirlas, usualmente quedan estables, ¿no? A pesar de que se ha demostrado que en la mayoría de estos casos, los ligamentos, tanto el colateral medial o el complejo ligamentario lateral del codo, están lesionados hasta un 50%, ¿no? Y es porque la principal estabilidad intrínseca del codo depende de la congruencia articular. Aquí podemos observar, por ejemplo, en la imagen, que la articulación radiocubital proximal es bastante simétrica y congruente y existe una convexidad de la cúpula radial bastante perfecta, ¿no? A pesar de ser elipsoidal, ¿no? La pendiente de articulación de este nocho sigmoideo, como podemos observar en la imagen, no es totalmente perpendicular al plano del suelo, es más bien tiene una inclinación que se describe que es de más o menos 59 grados, ¿no? Importante tenerlo en cuenta porque si sumamos estos dos factores biomecánicos, que la cúpula radial no es totalmente circular y que existe una pendiente en el nocho sigmoideo, podemos básicamente extrapolar que la cúpula radial no gira sobre sí misma como un círculo perfecto, sino más bien que se traslada y rueda alrededor del cúbito, ¿no? Es básicamente como un efecto similar a lo que se conoce como rollback a nivel de la rodilla, ¿no? Permitiendo que esta cúpula radial tenga un centro de rotación que ligeramente es hacia lateral, lo que algunos autores le denominan como offset de la cúpula radial, y que permite que este offset se vaya desplazando. Por ejemplo, en la pronación, este offset se va hacia anterior y hacia medial, y en la supinación todo lo contrario, se va hacia dorsal y lateral. El diámetro mayor de la cúpula radial usualmente es un eje que está perpendicular al eje del nodo sigmoideo, ¿no? Y el diámetro menor es perpendicular a este último. Varios estudios biomecánicos y cadavéricos, como por ejemplo este de aquí, nos han demostrado que la cúpula radial tiene una diferencia entre su eje mayor y eje menor de aproximadamente 2 milímetros en la mayoría de especímenes cadavéricos. Los diseños actuales de prótesis que existen en el mercado, para ciencia de todos, no son totalmente circulares, o diría yo, no respetan esta forma elipsoide de la cúpula radial, sino más bien que son círculos perfectos, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo es que siendo círculos perfectos pueden remedar la biomecánica y anatomía propia de esta importante articulación? Es porque tienen sistemas de compensación, ¿no? Por ejemplo, las prótesis actuales son modulares, ¿no? Y permiten que exista cierto micromovimiento a nivel del vástago que permitiría que la cúpula radial no gire sobre sí misma, sino que se traslade y ruede en la pronosupinación, ¿no? Lo más importante en realidad no es tanto remedar la elipsoide de la cúpula radial, sino mantener esta convexidad de la cúpula radial. Como voy a mostrarle más adelante en el paso a paso, es fácilmente reproducible hacer este reparo anatómico, ¿no? Ese estudio es de doctor Smith y colaboradores, donde nos muestra que bueno, básicamente es un trabajo que nos muestra lo que es
lo que se denomina la zona segura, ¿no? Pero eso es más que todo para pensar en fijación, ¿no? Pero aquí quería mostrarles en la imagen que el radio no solo gira sobre sí mismo por ser elipsoide, sino que se traslada durante la pronosupinación, ¿no? Lo que se denomina el offset articular, ¿no? Durante la pronación se va hacia anterior y medial y durante la supinación hacia lateral y dorsal. Este estudio es del doctor Ampabertaki y colaboradores, un estudio antropométrico bastante interesante, donde básicamente analizaron 28 especímenes cadavéricos y radiografías de codo contralateral en pacientes que fueron sometidos a reemplazo de cúpula radial. Encontró él, por ejemplo, que la diferencia entre el diámetro mayor y menor era de aproximadamente 1.7 milímetros, lo cual concuerda con la mayoría de trabajos. Solamente 2 es el promedio. Y importante esto para tener en cuenta si vamos a colocar un espaciador de cemento quirúrgico. La cúpula radial tiene un offset, ¿no? Que les había mencionado, que normalmente es de 4.2 milímetros. Es decir, la cúpula radial como tal, el cuello y la diáfisis del rayo no es totalmente paralelo. Existe un offset, una angulación que tenemos que respetar. Y aproximadamente es de 4 milímetros, ¿no? Además, en la cúpula radial es importante detallar que existe un istmo, así como en la mayoría de los huesos largos, ¿no? Que vendría a ser la parte más angosta y hay que tener en cuenta tanto para la colocación de sistemas protésicos convencionales como la colocación de espaciadores de cemento quirúrgico. Normalmente este istmo está demostrado que mide aproximadamente 7 milímetros y hay que respetarlo. Y un reparo anatómico importante a tener en cuenta es que normalmente se encuentra aproximadamente a 2 centímetros o a 2.5 centímetros del plato articular de la cúpula radial. Normalmente este istmo está también otro reparo anatómico, es que se encuentra proximal a la inserción del bíceps o a la tuberosidad bicipital, ¿no? Normalmente, como podemos observar en esta imagen, en promedio mide 7 milímetros y no importa si es en radiografía anteroposterior o lateral, normalmente es similar el número. Asimismo, este trabajo también nos presenta, y es algo ya conocido, la cúpula radial no es totalmente plana en su superficie articular proximal, sino más bien es como un plato, ¿no? Tiene una concavidad que hay que respetar y tener en cuenta. Y este plato articular normalmente tiene una profundidad de 2 milímetros. Además, es importante detallar que no existe una relación perfecta entre el diámetro de la cúpula radial y el diámetro del canal medular, ¿no? Como podemos observar en este gráfico de dispersión, por ejemplo, pacientes con un tamaño de cúpula radial de diámetro de, por ejemplo, 26, pueden tener canales medulares muy angostos como de 6, como también canales medulares muy amplios como de 11, ¿no? Y esto básicamente nos demuestra la necesidad de tener sistemas modulares, que actualmente obviamente los sistemas protésicos actuales lo tienen, ¿no? Uno puede cambiar la cúpula, la cabeza como tal o el vástago y adecuarse a la anatomía del paciente, ¿no? El sistema que les voy a presentar hoy, que es de cemento quirúrgico, también tiene básicamente este principio de modulación, ¿no? Asimismo, el doctor Capier y colaboradores hicieron un estudio biomecánico. Esto es para mostrar lo que ya les he mencionado, el offset de la cúpula radial o el ángulo cérvico diaficiario, ¿no? Que normalmente en estudios cadavéricos se ha determinado que mide aproximadamente entre 165 a 167 grados. Ese estudio es bastante importante porque es uno de los más resaltantes desde el punto de vista de especímenes cadavéricos. Es el que encontré que habían estudiado más de 50 radios, para ser específico, 96 radios. Y es importante aquí básicamente tener en cuenta este ángulo cérvico-diaficiario, vamos a llamarlo así, para la colocación de sistemas protésicos, sea espaciador o sea prótesis actual. Normalmente la altura de la cúpula radial o altura de la superficie articular de la cúpula radial también tiene que respetarse y ese aproximadamente mide 10 milímetros a 9 milímetros, en promedio 1 centímetro, que es la parte más importante que les había mencionado, porque es la parte que se va a articular con el nodo sigmoideo de la cúpula del cúbito proximal, perdón, ¿no? Importante respetar este parámetro anatómico, no solamente la convexidad de este, sino también la altura.
esta corta distancia que existe entre la tuberosidad y la superficie o el plato articular del radio permite un brazo de palanca corto para que el bíceps pueda hacer su acción de flexión y supinación, ¿no? Bastante importante. Este estudio también nos demuestra que normalmente la posición de la tuberosidad bicipital está a 3 centímetros de la superficie articular y es importante tenerlo en cuenta como más adelante lo voy a mencionar. Esta imagen es básicamente para reforzar la idea del offset que existe a nivel de la cúpula radial, ¿no? Que más o menos va cambiando dependiendo de la posición del, en prono supinación. Este estudio de Shukla y colaboradores nos muestra, este es un estudio cadavérico que hicieron, básicamente hicieron resección de la cúpula nativa radial y lo reemplazaron con prótesis convencionales, ¿no? A un inicio resecaron solamente 10 milímetros, luego 12, 20, 25, para establecer qué tanto podemos resecar de la cúpula nativa o de la cúpula de un paciente sin darle inestabilidad al momento de reemplazarlo con un sistema protésico, ¿no? Y es importante tener en cuenta este cociente que se conoce como el cociente de Cantilever, ¿no? Que es usado, bastante estudiado en bastantes diseños protésicos, por ejemplo, en lo que es fémur proximal, en lo que es incluso sistemas protésicos de muñeca, ¿no? El vástago tiene que tener por lo menos 1 centímetro de inserción dentro del canal medular para que sea estable. Este parámetro es bastante al azar, ¿no? Normalmente recordemos que no todos somos iguales, tenemos diferentes medidas, 1 centímetro puede ser bastante pequeño para un paciente o para otro. Y es por eso que este cociente de cantilever homogeniza cómo colocar, cómo es que podemos darle estabilidad a nuestro constructo, ¿no? Normalmente, para términos generales, el cociente de cantilever es la relación entre el hueso que se ha resecado, sea por una fractura o sea por una artritis, etcétera, y la relación de todo el componente protésico, ¿no? Normalmente la relación tiene que ser de 0,35 o para efectos prácticos, la mitad del sistema protésico tiene que estar dentro del vástago, dentro del canal medular para que sea estable. Si este cociente de cantilever es mayor de 0,65, habrá aflojamiento, ¿no? Inestabilidad, obviamente, ¿no? Este estudio del doctor Lanting es bastante interesante. Ellos básicamente dan una evaluación biomecánica desde una dimensión desconocida, lo llaman así. Ellos querían relacionar si el tamaño de la cúpula radial, son autores de Canadá, influía o no en algún tipo de lesión a nivel de la membrana interósea, ¿no? Básicamente también estudios cadavéricos, ellos colocaron un sistema aquí de dinamómetro dentro de la membrana interósea y iban reemplazando la cúpula radial con distintas medidas para ver si existía algún aumento de tensión dentro de la membrana interósea. Y como es obviamente extrapolable, a mayor medida de la cúpula radial, por ejemplo, ya pasándose de los diámetros correctos y exagerando el diámetro, haciendo una overdimensión o sobredimensión de esta, se observaba que la tensión dentro de la membrana interósea aumentaba, ¿no? Por tanto, se debe sugerir y tener en cuenta que la cúpula radial no puede ser más grande de lo normal. Este estudio también nos da algunos detalles, por ejemplo, que el diámetro de la cúpula radial no solamente produce un aumento de la membrana interósea, sino también un incremento de fuerzas entre el cúbito y el radio. Y eso puede comprometer el aflojamiento de este sistema protésico, ¿no? Y contribuir al dolor, ¿no? Estas imágenes son del doctor William. Es básicamente, existen muchas maneras de nosotros medir el diámetro de la cúpula radial, ¿no? Una de ellas y bastante usada es medirlo on the table, es decir, en el mismo centro quirúrgico. Uno arma los fragmentos de la cúpula radial y va dando las dimensiones de la cúpula radial, teniendo en cuenta que no es perfectamente circular. Y ese estudio nos muestra si es que el grado de conminución de la cúpula radial afectaría a la medida de la cúpula radial nativa. Es decir, la conminución afectará el diámetro de la cúpula. ¿Estoy midiendo bien? ¿Estoy midiendo mal? Esta imagen es para demostrarles, esta es una cúpula radial vista desde axial, desde superior. Esta es una cúpula izquierda. No solamente es elipsoidal, sino también que tiene un plato articular que es ligeramente lateral, que se articula con el capitelio. Entonces, estos autores querían determinar si la conminución afectaba o no a la medida de estos diámetros, diámetro mayor, diámetro menor o el diámetro del plato.
Y en general se vio que al reconstruir una cúpula radial, la conminución no afectaba la medida, tanto a nivel inter e intraobservador. Es decir, medir la cúpula radial nativa del paciente que voy a reemplazar, así sea con minuta, los fragmentos grandes sí nos pueden dar un tamaño estimado de la cúpula nativa del paciente. Este otro trabajo, el doctor Berg, colaboradores, es básicamente cómo medir la cúpula radial a través de métodos más avanzados como los tomográficos, ¿no? Es básicamente recalca lo mismo. Cúpula radial tiene un diámetro mayor y un diámetro menor, con una diferencia de más o menos 2 milímetros. Además, existe una correlación bastante buena y bastante homogénea entre lateralidad. Es decir, si yo mido la cúpula radial del lado contralateral, puedo estimar el tamaño de cúpula radial que voy a reemplazar. Y eso es bastante importante para tenerlo en cuenta en el preoperatorio. Como les voy a mostrar en el paso a paso de cómo hacer una prótesis de cemento quirúrgico de cúpula radial, existen métodos radiográficos, tomográficos, usando el lado contralateral para poder tener un adecuado diámetro de esta cúpula radial, ¿no? Hay que tener en cuenta que a veces, bueno, el ser humano no es perfecto, ¿no? Nosotros al hacer solamente mediciones radiográficas podemos no tener en cuenta el tamaño real de la cúpula radial. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, miren estas imágenes fluoroscópicas. Este es el doctor King y colaboradores, un estudio del año 2016. Lo que ven aquí ustedes es un alambre quirúrgico y observen cómo es que en realidad la cúpula radial no es lo que nuestros ojos ven, que aparentemente es esta superficie articular y esta superficie articular en realidad por el alambre podemos deducir que es un poco más, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el cartílago, ¿no? El cartílago puede hacer que nosotros demos una dimensión un poco más pequeña de lo que realmente es a la cúpula radial. Hay que tener en cuenta este grosor de cartílago que normalmente está descrito que es de 1 a 2 milímetros. Por eso que se recomienda que la medición no sea tanto radiográfica, sino más bien usar tomografía, por ejemplo, del lado contralateral para estimar un adecuado y un más exacto diámetro de la cúpula radial. Esta imagen es una imagen clásica, clínica Mayo. Recordemos que existen tres pilares fundamentales que dan la estabilidad al codo. Una es la articulación entre el cúbito y el húmero distal, otro es el complejo ligamentario lateral y el ligamento colateral medial, su banda anterior, ¿no? Y como estabilizadores secundarios tenemos, por ejemplo, a la articulación radiocapitelar, ¿no? Que se encarga de un 30% de la estabilidad al valgo, siendo secundario, ¿no? A pesar de ser un estabilizador estático, es secundario, porque el primario es dependiente del ligamento colateral medial. Pero en los contextos en los cuales los pacientes tienen lesionado, usualmente pacientes con fracturas, fracturas complejas de codo, este ligamento está lesionado y ahí adquiere un rol más protagónico la articulación radiocapitelar. Es por eso que el reemplazo de la cúpula radial, sea de forma protésica convencional o con un espaciador de cemento quirúrgico, es importante para poder recuperar esa estabilidad. Esta es una radiografía de un paciente con una resección de cúpula radial. Vemos cómo existe una migración proximal y dorsal del radio, ¿no? Que es bastante descrito, ¿no? Cuando no reemplazamos la cúpula radial, existe una migración proximal, aumento de la tensión de la membrana interósea y también dolor a nivel distal, a nivel de muñeca, ¿no? Entonces, me gustaría ahora presentarles el caso piloto, que fue básicamente el que llevó a la curiosidad a poder hacer más investigación sobre este diseño de cúpula radial, ¿no? Este es un caso que fue tratado en Perú, en el Hospital Loaiza, paciente de 37 años, pintor, dominancia derecha, acudió a la emergencia con un tiempo de enfermedad de 2 horas, a una caída de altura de más o menos 2 metros. Paciente, como podemos ver aquí en los estudios, en este estudio tomográfico, con una luxofractura compleja de codo, inestabilidad posterolateral, fractura coronoides, fractura doble crono proximal, fractura conminuta de cúpula radial. En este paciente no contábamos con sistema protésico convencional para el reemplazo de la cúpula radial. Entonces se hizo una reconstrucción on the table de la cúpula radial y ahí cada uno de los integrantes del equipo quirúrgico hizo una cúpula radial, digamos, a mano alzada, ¿no? Para tratar de reemplazar la cúpula radial nativa del paciente, ¿no? En un inicio, como un caso clínico bastante subjetivo, ¿no? Usamos el que más se acomodaba, el que más entraba, digamos, o se adaptaba a la anatomía del paciente.
Y como le voy a mostrar más adelante, existe una forma más objetiva de poder hacerlo, ¿no? Y es básicamente lo interesante y lo que me llevó a preguntarme cómo hacerlo. Bueno, aparentemente este paciente con resultados funcionales bastante satisfactorios. Este video es el intraoperatorio del paciente, donde podemos comprobar una buena estabilidad, tanto en extensión, pronosupinación. Como podemos ver en estas imágenes fluoroscópicas, el olecranon fue tratado con un sistema deslizante y la cúpula radial fue reemplazada con una prótesis de cemento quirúrgico, un espaciador de cemento quirúrgico que en un inicio tenía fines de ser temporario, como vamos a ver en este caso. Al final el paciente quedó con la prótesis, no quería más cirugía porque quedó bastante funcional, bastante bien, ¿no? Y aquí para aumentarle el core usamos en ese entonces un tornillo de 3.5 para darle más fuerza, más módulo de Young a nivel del vástago, ¿no? Estas son imágenes de los primeros, eh, habrán sido 3, 4 semanas, un caso un poco antiguo, hace 3, 4 años. Resultados aparentemente no satisfactorios en un inicio, ¿no? Tanto de flexoextensión o de pronosupinación, aunque teniendo en cuenta que funcionalmente pronosupinación es 50-50 y flexoextensión para la mayoría de actividades de vida diaria se necesita 30 y 130 de flexoextensión. Pero sin embargo, en controles posteriores, esto ya es a los 6 meses, paciente ya básicamente con función normal, ¿no? Tanto de flexoextensión y pronosupinación. En el caso de este paciente, él no quiso una nueva cirugía para remover y poder reemplazarlo con un sistema protésico, porque él refería que se encontraba bien y quedó básicamente con ese espaciador ya no de forma temporaria, sino de forma definitiva, ¿no? Y esta radiografía es de 3 meses a 6 meses después. Podemos observar que ya existe un aumento de formación de hueso en la interfase cemento-hueso, ¿no? Que es bastante bueno, porque le da estabilidad. Pero sí podemos observar, por ejemplo, como quizás efectos colaterales, una osteólisis del capitelio, ¿no? Una disminución de la densidad a nivel de este. Entonces, la parte, el core de esta presentación, cómo hacer una cúpula radial paso a paso, de forma uniformizada y más objetiva. Paso número 1, mide la cúpula radial del paciente. Existen 3 formas básicamente ya descritas. Forma preoperatoria, usando radiografía contralateral, no lo recomiendo por el tamaño del cartílago que no se considera, que ya he mencionado. La otra forma es hacerlo con tomografía contralateral, que es la que actualmente uso, ¿no? La forma intraoperatoria es usando la cúpula nativa del paciente, que he demostrado que, según muchos estudios, es confiable aparentemente esa medida. No solamente midas el diámetro, sino también la altura de la cúpula radial, ¿no? Aquí por un ejemplo radiográfico, ¿no? De 22, en realidad era 25, ¿no? O 24, perdón, en este paciente. Paso número 2, mide el istmo. Ubica en la radiografía, ¿no? Más o menos a un punto de 2 centímetros del plato articular y mide el istmo, que básicamente es la zona más angosta de la médula de la cúpula, del radio proximal. No importa si es en anteroposterior o en lateral, el diámetro usualmente es el mismo. Y normalmente, en promedio, es de 7 milímetros, y tienes que considerar. Paso 3, ¿qué materiales necesitas? Básicamente, cemento quirúrgico, obviamente. Incluye lo que es el cemento y el catalizador de la polimerización. Bisturí número 11 y un tubo endotraqueal número 7, ¿no? Aquí es importante de este tubo el coaptador o el coadaptador, lo llaman los anestesiólogos. Como opciones puedes usar jeringa de tuberculina, alambre quirúrgico y tornillos corticales. Esto lo voy a detallar ahora. Estas imágenes son en colaboración con el doctor Lee Van Rensburg. De hecho, con él fue quien hicimos estos diseños. Este es un tubo endotraqueal número 7, ¿no? Que usan los anestesiólogos, ¿no? Lo que vamos a usar básicamente es lo que estoy señalando acá, que es el adaptador, ¿no? O el coaptor, le llaman ellos. Entonces necesitamos una jeringa de 20 y los ensamblamos, tanto el adaptador como la jeringa. Lo podemos ensamblar con alambre quirúrgico, como vemos acá. Es un poco difícil de hacer, pero es posible.
Y básicamente con este constructo podemos hacer nuestra cúpula radial. El émbolo de la jeringa básicamente nos va a permitir darle esa concavidad de 2 milímetros de la cúpula radial y la altura la determinamos según la cantidad que necesitemos, ¿no? En teoría es 1 centímetro, puede ser 9 milímetros, puede ser 8, eso va a depender de cuánto hayas medido en el paciente. Y básicamente ahí tú le das la altura. Puedes darle aumento del core al vástago con uso de sistemas de alambre, por ejemplo, clavos Kirchner o tornillos verticales de fresín. Básicamente con este constructo lo único que quedaría es colocar el cemento aquí y comenzar a inyectarlo. Y aquí, para ciencia de todos, existen muchas formas de darle el diámetro al vástago. Si quieres uno más angosto, usa las jeringas de tuberculina de 1 milímetro. Puedes usar el mismo coaptador del tubo endotraqueal número 7, ¿no? Las jeringas pueden ser de 20. Las de 20 tienen 20 y las de 10 tienen 10 usualmente de diámetro. Y así uno va dando esta medida según la anatomía del paciente. Esta, digamos, especie de modularidad. Yo puedo jugar tanto con el diámetro de la cabeza, altura de cabeza, tamaño de vástago que necesito, diámetro de vástago, etc. Este gráfico básicamente explica lo mismo. Aquí me ayudó el doctor Fernando Juárez de Argentina. Ahí les dejo sus redes sociales. Es bastante muy bueno. Tiene colaboraciones con revistas muy importantes. Y gráfica básicamente lo que les he mencionado, ¿no? Retiramos el coadaptador o el adaptador del tubo endotraqueal número 7, lo adaptamos a la jeringa de 20, cortamos hacia proximal la jeringa, básicamente colocamos el cemento y como ven no es difícil. Lo difícil, digamos, sería algunos detalles que voy a mencionar más adelante que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El paso número 4 es verificar si esta cúpula que he hecho está bien posicionada o no está bien posicionada, ¿no? Entonces, es básicamente teniendo en cuenta lo que ya les he mencionado. Respeta, uno, el ángulo cérvico diaficiario, normalmente entre 160 a 165. Eso lo puedes comprobar con imágenes fluoroscópicas intraoperatorias. Importante porque si no respetas este ángulo cérvico diaficiario, la pronosupinación y esta especie de rollback que tiene la cúpula radial con respecto a la una no se va a dar y va a haber un bloqueo. Otro, respeta no solo el diámetro de la cúpula radial nativa, sino también respeta la altura de la misma. Una forma bastante objetiva de poder colocar la cúpula radial en una buena posición es teniendo en cuenta el notch simoideo, que en la mayoría de los casos con un abordaje lateral coach es posible ver, ¿no? Normalmente ahí tiene que quedar la cúpula radial. Paso número 5, verifica la correcta dimensión. A veces las prótesis artesanales nos pueden quedar bastante cortas, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un gap bastante mayor aquí a nivel de lo que es la radio capitelar, ¿no? Sí se respetó aquí lo que es el offset, digamos, de la cúpula radial, pero siempre hay que tener en cuenta de dejarlo a la altura del notch simoideo, que vendría a ser un poquito más hacia proximal, ¿no? Hay que tener en cuenta no solamente darle un tamaño muy pequeño, sino sobre todo, diría yo, evitar la sobredimensión. Y está demostrado que la sobredimensión es más dañina que la reducción del tamaño de una cúpula radial, ¿no? Recuerden que la cantidad de cúpula que se va a articular con el notch es solamente de 1 milímetro, perdón, 1 centímetro, ¿no? Cuando nos pasamos o hacemos una sobredimensión, ahí básicamente tenemos problemas. Y una forma objetiva bastante común de verlo es cuando aumenta este gap o esta interlínea articular lateral de la articulación humeral cubital, ¿no? Lateral. Paso 6, comprueba la estabilidad, ¿no? Realiza maniobras de flexo-extensión, de pronosupinación, paro y valgo principalmente, para que te cerciores y compruebes de que tu diseño protésico está bien colocado, sea espaciador, temporal o definitivo. ¿En qué casos no usaría? Obviamente, si tengo una prótesis disponible, no voy a dudarlo, ¿no? Ya está comprobado, tiene buena evidencia científica, uso la prótesis convencional, digamos, los diseños actuales que existen en el mercado. ¿En qué casos tampoco lo usaría? Si la fractura se extiende distal a la tuberosidad o al istmo, ahí es más difícil, recordemos el índice de Cantelenberg, ¿no? Ahí es un poco más difícil tener un vástago lo suficientemente largo para que quede estable.
En esos casos es preferible o contar mejor con un diseño protésico disponible, ¿no? Solo para terminar, ventajas de hacerlo. ¿Por qué hacerlo? Evitamos migración proximal del radio, damos una estabilidad vertical al paciente, ¿no? Y existen muchos estudios cadavéricos y biomecánicos que han demostrado que al resecar el radio, aquí tenemos, por ejemplo, el vector de línea amarilla, que es el vector de acción normal entre el radio y el capitelio, al resecarlo, este se dirige hacia posterior, esta es una migración posterior, pero que al reemplazarlo con un sistema protésico, pues lo recuperamos, ¿no? ¿Por qué hacerlo también? Recuperamos la columna lateral, este es un principio biomecánico de Raventon. Recordamos que la cúpula tiene tres columnas y la columna lateral, perdón, está predominantemente conformada por la cúpula radial. Cuando tenemos, por ejemplo, una lesión de la cúpula radial y una lesión de la faceta anterolateral de la apófisis coronoides, podemos recuperar la estabilidad solo reemplazando la cúpula radial, ¿no? En teoría. ¿Por qué hacerlo? Disminuye, ese es un efecto teórico, podríamos disminuir la incidencia de dolor crónico de muñeca si no nos pasamos de la sobredimensión y no tensionamos mucho la membrana interósea. En teoría disminuiría el posible dolor a futuro del paciente. No hay que tener en cuenta no sobredimensionar. En pacientes que son sometidos a solo recesión de cúpula radial, esta migración proximal del radio aumenta el dolor a nivel de la articulación de la muñeca. Otra ventaja teórica, baja incidencia de sensibilización y alergia, a diferencia de otros implantes. Recordemos que en general en traumatología, la mayoría de implantes que usamos teóricamente pueden originar sensibilización y alérgica. Gracias que el polimetacrilato, o básicamente el cemento quirúrgico, no se ha reportado mucha alergia o sensibilización. Existen casos raros de asma o dermatitis de contacto, pero no ni siquiera con el polimetacrilato, sino más bien con el peróxido de benzoilo, que es el catalizador, y es bastante raro que este tenga contacto con el paciente, porque la mayoría de veces la polimerización se da afuera, ¿no? Para evitar el efecto térmico dañino propio de este proceso. Otros materiales también bastante usados, por ejemplo, el uso de Silastic, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide, con resultados un poco controversos. Algunas veces estos Silastic no tienen una suficiente dureza, un módulo de ion bastante bajísimo, bastante frágil, bastante, digamos, eh, débil, ¿no? Y se fragmenta, usualmente se refractura, ¿no? Dentro del año. Otra ventaja, puedo usarlo como un espaciador temporal. Por ejemplo, en casos pacientes con cirugía de revisión de prótesis que necesito retirar por una infección, lo puedo colocar este sistema, ¿no? Es de bajo costo, disponible, fácil de hacer, entre comillas. Como no mencionar en la presentación el trabajo del doctor Capomazzi de Argentina. Él fue un pionero de uso de estos sistemas, digamos, protésicos de cúpula radial con cemento quirúrgico. Él tuvo un estudio de corte bastante amplio, ¿no? Le hizo seguimiento a más o menos 53 meses a 38 pacientes con fractura de cúpula radial bastante complejas. A todos ellos les colocó espaciador de cemento quirúrgico, ¿no? Los resultados que él nos muestra es que existen cambios a nivel radiográfico, tanto en el capitelio, ¿no? Osteólisis proximal del radio, por ejemplo. Sin embargo, esos cambios no están asociados a algún tipo de sintomatología en el paciente. Es bastante interesante esto. Él también nos da esta pepa, digamos así, de cómo colocar la cúpula radial a la altura del nodo simultáneo y no colocarlo muy hacia distal. En este caso usa como core un tornillo de esponjosa de 3.5, con resultados aparentemente satisfactorios. Para finalizar, daños o desventajas teóricas, daño capitelio, obviamente, al nodo simoideo, cemento quirúrgico no es igual al tejido óseo, ¿no? Puede haber un aumento de la membrana interósea si nos pasamos de la dimensión osteólisis propia del contacto del cemento con el hueso nativo del paciente. Para finalizar y para llevar a casa, el uso de espaciador de cemento quirúrgico parece justificable en el contexto de pacientes con fractura diminuta de cúpula radial irreconstruibles y con lesión ligamentaria asociada cuando no se cuenta con los sistemas convencionales. Hay que considerarlo como una opción, ¿no? Sobre todo en pacientes, por ejemplo, cirugías de revisión de prótesis. Esta fue una idea del doctor Kevin Chung. Él, él básicamente me orientó y me dijo que una buena idea sería en este caso estos pacientes que son sometidos a prótesis, que por X razones se infectan, requieren una cirugía de revisión.
retiramos el sistema protésico y colocamos un espaciador que es el cemento quirúrgico. O también pacientes con fracturas abiertas de cúpula radial con pérdida ósea, que es bastante raro, la verdad. Y más importante, usarlo como una alternativa, no como un reemplazo a los sistemas ya vigentes. Este es el boceto de cómo inició esta idea de hacer la cúpula radial, comenzando siempre con un bosque. Recordemos que todo lo que se ignora se desprecia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Recordaros a todos que si queréis dejar preguntas, las podéis dejar en el chat y iremos haciéndoselas a Miguel. Bueno, yo quería hacer una pregunta un poco en relación a lo que comentabas en cuanto al tamaño. Em, yo tengo la tendencia y he visto que en general los pacientes evolucionan mejor, como tú comentabas, cuando evitas el overstaffing. Entonces, yo generalmente tiendo a a escoger prótesis de tamaño menor al que objetivo intraoperatoriamente, ¿no? Si, por ejemplo, me sale un diámetro de un 24, intento poner un 22. ¿Esto vosotros lo tenéis en cuenta y cuánto le restáis generalmente, si es que lo hacéis? Sí, normalmente, bueno, no lo mencioné, pero normalmente de la medición que hago, resto dos, y ese es el diámetro que uso, ¿no? Si, por ejemplo, como yo uso tomografía, usualmente tengo una medición más exacta, ¿no? Igualmente, como ya mencioné, es mejor evitar la sobredimensión, ¿no? Si me sale 24, 22. Si me sale 22, 20, y así, así. O sea, -2. Menos 2 siempre, sí. ¿Y únicamente en el diámetro o también en la altura? No, en la altura usualmente uso el diámetro que mido, ¿no? Ahí sí uso, ahí combino los dos métodos, tanto el estudio de imagen preoperatorio como el de intraoperatorio, ¿no? Hago un promedio y ese es el que uso, realmente. Ahí es menos importante, digamos, pasarse o no pasarse. De hecho, O'Driscoll mencionó que incluso uno pasándose la altura de la cúpula radial, este igual va a tener pronosupinación porque se va a deslizar sobre el circuito proximal, independientemente de si se articula o no con el nodo sigmoideo, siempre y cuando mantenga la convexidad, ¿no? Y hay algunos ejemplos también de colegas que han usado diseños de cemento quirúrgico que se han pasado, digamos, de esta altura. Y los resultados igual, pronosupinación. Y es bastante interesante incluso los potenciales daños que da al paciente, ¿no? Como la osteólisis propia que he mencionado, del capitelio, la posible osteoartritis de ella, no da resultado, digamos, sintomatológico al paciente, ¿no? Usualmente no da síntomas. Pero más importante es el diámetro que la altura, ¿no? Miguel, en el caso que has presentado, en el primer caso, ¿a qué crees que se debe esa evolución relativamente lenta en términos de balance articular y que luego a los 6 meses mejorase tanto? ¿Crees que se debe a Teóricamente, la inmovilización sí. o no? En ese caso, al paciente se le dio un tratamiento postoperatorio bastante eh, controverso, ¿no? Nos aseguramos, era un paciente obviamente con lesión ligamentaria asociada, teóricamente no le hicimos la reparación, no contábamos algún tipo de sistema de ancla para hacer la reparación ligamentaria, que estaba indicado, obviamente, ¿no? Se hizo la reparación estructural ósea para mantener la congruencia articular y, bueno, sí se le inmovilizó bastante tiempo, ¿no? De hecho, como vimos en las imágenes, al primer mes no tenía muy buen movimiento a nivel del codo, estaba bastante limitado, ¿no? Creo yo que el resultado funcional mejoró una vez que retiramos la inmovilización y el paciente, teóricamente, ya con los ligamentos, teóricamente ya sanados, ¿no? Ya recuperados, logró el movimiento normal y recuperar la función, ¿no? Pero es una desventaja, ¿no? Porque el paciente está mucho tiempo inmovilizado, el codo es una articulación que no tolera mucha inmovilización, ¿no? William ha dejado una pregunta, William Gibaja, en el chat. William, si quieres,
conecta el micrófono y así se la puedes hacer directamente a a tu compatriota, ¿no? Claro, gracias, doctor. Miguel, muy buena charla. Nomás quería preguntar, bueno, yo también entiendo el contexto donde no tenemos prótesis de cúpula, lo cual es una realidad muy grande en los hospitales de Perú, hospitales grandes, chicos, todos. Incluso en la parte privada, no todos los seguros cubren prótesis de cúpula radial, por lo que esta es una alternativa en estos casos selectos. La pregunta es, después de utilizar una de estos espaciadores, ¿haces el retiro sistemático en todos los casos? Y de ser así, ¿en cuánto tiempo plantearías el retiro del implante? Normalmente depende del contexto, ¿no? Si es un paciente en contexto de una fractura, que en ese momento no tengo la prótesis y le voy a colocar el espaciador, normalmente hago la revisión a los 2, 3 meses, ¿no? Pero si es un paciente que ha tenido, por ejemplo, antecedente de ya una cirugía de prótesis convencional, se le ha infectado, le estoy haciendo una revisión, ahí va a depender mucho, siguiendo los patrones propios de infectología, ¿no? Una cirugía de revisión propia como un masquelet, básicamente, ¿no? Solamente en teoría entre 6 a 8 semanas le tocaría su recambio. Yo siempre propongo al paciente el retiro, ¿no? Algunos pacientes, diría yo que casi un 70% de los que tengo, y tengo un aporte ahora de más o menos 48, 49 pacientes, en su gran mayoría no han querido cirugía de revisión, no aceptan a pesar de los potenciales daños que se les ha explicado. Es básicamente interesante detallar, señalar que no, los síntomas, ¿no? O sea, paciente que no tiene síntomas no te va a aceptar una cirugía nueva, ¿no? Y muchas veces ellos no tienen en cuenta el potencial daño del cemento quirúrgico que pueda tener el paciente. Miguel, la semana pasada en el club, Juan Varela presentó un caso de una síntesis de cúpula radial que, bueno, que la mayoría de nosotros hubiese descrito como irreconstruible, ¿no? Entonces, el término irreconstruible, pues al final es bastante controvertido y él, que pues le gusta mucho el codo, nos explicaba que en la literatura más reciente pues se aboga bastante por intentar conservar la cúpula radial. Juan, no sé si quieres hacer algún comentario un poco acerca de qué opináis, si es mejor intentar hacer síntesis, intentar mantener la cúpula radial casi a cualquier precio o sustituirla y en esos casos sustituirla pues en este caso no por una prótesis convencional sino por una prótesis de cemento. No sé si Juan está conectado o o puede participar. Sí, aquí estoy. Enhorabuena por la charla, me ha encantado, me ha parecido espectacular y yo creo que a toda costa no. En lo posible sí. Yo creo que tampoco hay que empeñarse en el sentido de que hay que tener la posibilidad de poner una prótesis o de hacerla si no es capaz de reconstruirla, pero tienes que, si consigues reconstruir, tiene que ser para hacer una movilización precoz. Si lo que has hecho no te permite eso o tienes dudas, pues la opción protésica es preferible. Lo que pasa es que lo que hay que tener claro es que la prótesis no es el santo grial. Me refiero a la prótesis. Tiene una tasa de complicaciones que en algunos papeles hablan de un 25%. Y si a todos nos dijesen que podemos tener un 25% de complicaciones en una cirugía, pues probablemente nos pensaríamos mucho hacerla, ¿no? Creo que es importante intentar reconstruirla, pero que lo que presentaba yo, que es una síntesis con un poco gótica, yo creo que no se debe tomar como norma. Intentaba combatir el dogma de que las fracturas tipo 3 o las Johnsons 3B, que directamente hay que protetizarlas. Incluso los principales defensores de esa política, que era Jesse Jupiter, ahora pues está volviendo a incluso dejar hacer síntesis mínimas a cúpulas irreconstruibles. Yo creo que la prótesis sí, si no hay una síntesis buena, pero yo opto casi siempre por la síntesis siempre que puedo hacerla contundente. Si no puedo, pues obviamente la prótesis está en el quirófano conmigo y se lleva una prótesis. Comparte, Juan, por favor, un poco el tip que diste de cuánto tiempo te permites para sintetizar esa fractura. 40 minutos. No hay más de 40 minutos. Si no consigo
tener una síntesis correcta en 40 minutos la prótesis. No me doy más tiempo. Miguel, y una vez más o menos tienes por la mano la elaboración de este tipo de prótesis, ¿cuánto tiempo te lleva realizarla? Al inicio, el caso clínico que les comenté, que era a mano alzada, bastante subjetivo, demoramos bastante, tema de que éramos bastante pioneros, cerca de 2 horas, no lo mentir. Pero ya con este último modelo que se ha mostrado en 1 hora o menos, si es que el paciente no tiene otra lesión asociada, digamos, se podría realizar. Y quería comentar, agregando lo del doctor Juan Varela, que yo creo que lo más importante en Godo es reemplazar la cúpula, ¿no? Es más, cuando uno hace la fijación, en teoría está colocando el espaciador, que es en este caso nativo, ¿no? Sea que vaya a fallar o no, pues más adelante tenemos la opción de colocarle la prótesis, ¿no? Y es importante tener en cuenta que no solo Jupiter, sino Ring han mudado esta conducta y han hecho una analogía bastante similar a lo que se usa en hombro, ¿no? Lo que el doctor Hertel habla bastante de la vascularidad, ¿no? La cúpula, la cúpula proximal del radio tiene una vascularidad dependiente de la arteria recurrente radial, ¿no? Que normalmente va hacia lateral, son teóricamente 3 ramos. Eh, pero siempre existe este potencial de probable revascularización, ¿no? Entonces, ellos mudaron la conducta de fijar todo tipo de fractura, así como un número proximal, digamos, darle la chance, fíjalo, colóquele la placa, los tornillos, etcétera, trata de armarlo y vamos viendo qué dice la biología, pero te da la opción de cambiarlo por prótesis o cambiarlo por un espaciador, por ejemplo. Lo más importante es o reemplazas, digamos, con espaciador definitivo, temporal, prótesis convencional, o lo fijas, pero no lo reseques. Okay. Una pregunta para tanto para Juan como para Miguel. Entre hacer una síntesis on the table o hacer una sustitución de la cabeza, aunque sea viable, es decir, se puede sintetizar la cabeza relativamente bien, pero se hace on the table. ¿Qué preferís? ¿Correr el riesgo de la necrosis avascular de la cúpula radial? O los riesgos o los posibles riesgos asociados a una sustitución de la cúpula radial. Miguel, dale tú que eres el protagonista, yo estoy aquí de invitado. Bueno, en esos contextos yo prefiero fijarlos, ¿no? Prefiero fijarlos así mismo que sea un table, así mismo teóricamente son fragmentos que están devascularizados, que van a depender de una circulación por inhibición o de una circulación periférica local, ¿no? Siempre, obviamente, explicando al paciente las probables complicaciones, pero normalmente lo fijo, ¿no? Porque tengo en la mano el sistema de fijación, digamos. Dejo, digamos, el uso o considerar la prótesis de cemento quirúrgico o la prótesis convencional en el contexto de que no sea solamente una fractura irreconstruible, en teoría, entre comillas, sino que tenga una lesión ligamentaria asociada. Y en esos casos, Yo creo que estoy completamente de acuerdo con Miguel. Yo creo que hay que considerar eh, que el problema no es solo el hueso, que esto los traumatólogos somos muy de esto, ¿no? Es el hueso, pero el hueso muchas veces no es solo el problema es todo lo que se puede haber roto en un tipo de lesión. Y yo creo que no es lo mismo comparar una fractura Mason 2, Mason 3 aislada, entre comillas, que una fractura luxación de codo o que un exerlopresti. Yo creo que a la hora de decidir por una síntesis o por una prótesis, yo creo que hay que ver también la pintura completa. Es decir, si tiene una lesión ligamentaria, que en por ejemplo, artículo ya de Ring ya habla de que la posibilidad de tener una lesión ligamentaria en las Mason 2 es más de un 40%, entonces ya sabemos que si tenemos una fractura muy, muy desplazada, la posibilidad de que tenga una lesión ligamentaria es alta. Entonces ahí todavía es más importante tener una síntesis sólida. Y si no puedes lograrla, o es una lesión muy compleja desde el punto de vista ligamentario, pues ya debes saber que probablemente la vascularización va a ser mucho más compleja y tú debes orientarte a algo mucho más contundente, es decir, a la solución más predecible. Entonces, cuanto más grave sea la lesión, en el sentido del componente fuera del hueso, más orientaría yo mi tratamiento hacia la prótesis y menos hacia la síntesis. Pero en condiciones normales, lo que opina Miguel es mi forma de verlo, exactamente la misma. Fenomenal.
Como última pregunta, quería preguntarte, Miguel, dentro de vuestra serie, ¿has visto una relación directa entre esta evolución en el desarrollo, ¿no? o en la implementación de la cúpula y los resultados finales? O sea, los primeros casos en los que no teníais tan desarrollado el método de elaboración de la cúpula radial han ido peor que los últimos casos que ya tenéis todo sistematizado. De hecho, no hay mucha diferencia entre ellos. Quizás la única diferencia que he visto es a nivel radiográfico. Actualmente el aporte tiene poco tiempo para ser publicado. Considero yo que 6 meses, 7 meses es un periodo de tiempo bastante corto. Por eso aún todavía está en desarrollo y el número de pacientes, el N todavía es bastante bajo, ¿no? Para poder extrapolarlo. La única diferencia, como mencioné, es a nivel radiográfico. Los pacientes iniciales que fueron a mano alzada, digamos así, a nivel radiográfico tienen una osteólisis mucho mayor a nivel de la interfase hueso-cemento, ¿no? Y es porque quizás al inicio no considerábamos estas angulaciones propias, el ángulo cérvico inicial, el offset que hay que implantar, ¿no? Y existe teóricamente en estos pacientes es lo que supone un micromovimiento mayor a nivel del vástago que origina este efecto que algunos lo conocen como shielding protector, ¿no? Eh, en cambio, en estos últimos pacientes que han sido usados con el sistema que les he presentado, ¿no? Que es más objetivo, este micromovimiento no es tanto, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que el micromovimiento es importante, porque estamos dándole una cúpula radial totalmente circular, no estamos dando la anatomía normal, que debería ser un poco elipsoide en teoría. Y este micromovimiento, que en algunos trabajos se determina que es entre 40 a 70 micrómetros de movimiento, es necesario para la formación de hueso en la interfase. Si existe un micromovimiento mayor que está descrito, que es más de 100 micrómetros, ya no se forma hueso, se forma un tejido fibrótico y hace que esa prótesis total sea más propensa a la inestabilidad y al aflojamiento. Fenomenal. Bueno, pues nada, las preguntas del chat ya están todas solucionadas. Creo que ha sido una charla que para todo el ámbito latinoamericano pues es muy interesante, ¿no? Por lo que comentábamos en cuanto al acceso a los implantes en según qué medios. Seguro que es algo que mucha gente pues es importante que lo sepa. Y bueno, como conceptos generales creo que es importante lo que habíamos comentado, ¿no? De intentar siempre que sea posible sintetizar y mantener la cúpula radial y en aquellos casos que realmente pues sean irreconstruibles, pues intentar sustituir siempre que sea posible la cúpula radial con un sistema que sea pues lo más estandarizado posible que Miguel pues ha explicado de forma fenomenal. No sé si quieres añadir algo más, Miguel. No, solo gracias por la oportunidad nuevamente, doctor Seari, por la oportunidad también de darnos a conocer los colegas de Perú, ¿no? Solo finalizar la charla y recalcando, ¿no? Tengan en cuenta este método como un método alterno, ¿no? Ya existe literatura bastante fuerte, bastante sólida para el uso de prótesis convencionales que ya está muy estudiada, ¿no? Con sus efectos, aporte a largo plazo, con complicaciones propias, como cualquier cirugía que ya había mencionado. Pero tengan en cuenta esto como una alternativa, digamos, más objetiva, ¿no? Básicamente eso. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Gracias también a William y a Juan por participar en la discusión. Y nada, un saludo y hasta la semana que viene. Que vaya muy bien.